Dispara un capricho. ¿Qué emociones esconden los caprichos? ¿Son evolutivos en los niños? ¿Es esperable que mi niño se muestre muy caprichoso? ¿Cómo lidiar con eso, con los caprichos de mi niño? ¿Qué hacer cuando manifiesta un capricho en público? ¡Ay, qué horror eso! ¿A quién no le pasó? Bueno, eso y mucho más. Mariana, bienvenida. ¿Y qué decimos de todo esto? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Primero tenemos que aclarar varias cosas, ¿sí? Los caprichos son normales y esperables en la vida de los niños, ¿sí? Tienen que ver con un deseo de independencia de los deseos de los padres, de los deseos propios, ¿sí? En este camino de crecer, también ellos buscan separarse de los padres. Y una de las maneras es empezar a tener deseos propios, diferentes a los nuestros, ¿sí? Entonces, hay una etapa donde uno habla que los caprichos son constantes y constantes y constantes. Más allá que los caprichos son esperables en los chicos, vamos a ver que la intensidad del capricho y la frecuencia del capricho puede variar de acuerdo a muchas cosas que hacemos los adultos, ¿sí? Frente a los caprichos de los chicos, ¿sí? Hay maneras de resolver los caprichos que utilizamos que en realidad en vez de resolverlo lo que hacen es intensificarlo, ¿sí? O al contrario, lo que hacemos al intentar resolver el capricho es encapricharnos también nosotros. Entonces lo que generamos en realidad vamos a ver que es un círculo vicioso de escalada de poder, a ver quién tiene razón, a ver si me hace caso este chico a mí, o se sale con la suya y empezamos a hacer una lucha de poder que por lo general... Una lucha de caprichos. De caprichos, y que termina en violencia, ¿sí? Ya sea verbal o física. Entonces... nosotros acá hablamos de emociones y vemos, bueno, ¿qué es la emoción que está en el capricho ahí, que está latiendo? Bueno, tiene que ver primero, el capricho surge frente a una negativa, frente a una frustración. Cuando yo quiero algo, ¿sí? Sí. Y eso se me pone un límite que no, ahí donde yo lo deseo más, ¿sí? Vamos a poner un claro ejemplo. Vamos por la plaza o por el centro, vidriera, juguetería, vidriera amiga. El nene dice, papá, quiero ese camión, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y el papá, a lo mejor no tiene el dinero en ese momento para comprarlo, o si lo tiene, bueno, dice que no, y ahí es donde empieza este efecto de lo quiero, del nene. El no del papá, ¿cómo se siente dentro? Se siente como una frustración, algo que yo quiero y que no puedo tener ahora, ya. Entonces, frente a esto, ¿qué hacen los chicos? Frente a esto, le genera malestar. ¿Y qué genera? Enojo por no poder tener el camión ahora y ya. Entonces, frente a este enojo, el papá va a volver a decir, no, te dije que no, seguí caminando, y el nene se puede quedar parado en la vidriera y te dije que no, que sigas caminando. Frente a esto, empieza a haber una manifestación conductual, que después, de acuerdo al temperamento de los chicos, hay temperamentos más coléricos, que tienen que ver con una explosión, pataleo, llanto, se tiran al piso, se pueden revolcar, pueden insultar, distintos tipos de manifestación conductual. Hay otros chicos que el capricho puede ser más un llanto y quedarse ahí en el llanto. Hay otros que puede ser con entrar a la juguetería igual y querer agarrar el camión, ¿sí? Tiene que ver con una resistencia a esa frustración, ¿sí? Frente a esto, ahí es donde viene el tema. ¿Qué hacemos los adultos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos los adultos en ese momento? ¿Qué hacemos los adultos? Porque a veces se torna insostenible, primero porque estás en la calle. Claro. ¿No? Mirá el papelón que me está haciendo pasar este nene. Frente a las miradas de todos. Claro. Aunque no haya nadie, nosotros nos sentimos observados. Y después la típica frase, que muchas veces por ahí usamos, ya vas a ver cuando vayas a casa, o cuando vayamos a casa. O mirá cómo te está mirando la señora. Sí. Claro, sí. Bueno, este es un tema, porque una cosa son los caprichos cuando suceden dentro de casa y otra cosa cuando nosotros como papás o como mamás nos sentimos expuestas frente a la mirada de la sociedad, ¿sí? Y ahí se empiezan a jugar en nosotros otro tipo de emociones como papás, porque nos sentimos observados, nos sentimos expuestos y nos sentimos evaluados si estamos educando bien o mal a nuestros hijos, ¿sí? Y además se suma esto que muchas veces la gente que está observando esta escena a veces hace comentarios, ¿sí? A favor del chico o a favor del padre. Sí. Pero aparecen comentarios como pobrecito, cómo lo vas a dejar llorando así, o ponerle límites. Empiezan a aparecer un montón de voces. Que los opinólogos. Los opinólogos que siempre están, y a nosotros esto justamente es un obstáculo mayor a la hora de resolver los caprichos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el capricho primero hay una frustración frente a un deseo que yo creo que es algo que lo necesito. Y lo necesito ya, ¿sí? Frente a esa frustración surge el enojo, como la emoción que está detrás es el enojo, esa explosión de enojo frente a este no, ¿sí?
Entonces, lo primero que tenemos que saber, y esto, gracias a Dios, la neurociencia ha estudiado este último tiempo mucho el cerebro de los chicos, en los caprichos y en los enojos, y para explicarlo de una manera simple, Sí. y que yo se lo explico a los chicos y a los papás también, digo que el cerebro, imaginemos una casita con 3 pisos, ¿sí? En el piso de abajo viven lo que sería nuestro cerebro más primitivo, que sería toda la parte de los instintos, ¿sí? La supervivencia, todas las funciones que no requieren de nuestra voluntad, la respiración, el ritmo cardíaco, tiene que ver con los ciclos de vigilia y de sueño, ¿sí? No, las necesidades básicas estarían en este primer piso, ¿sí? La parte instintiva. Lo neurológico. La parte instintiva de si tengo sueño, si tengo hambre, si tengo cómo estoy respirando, que no requiere que yo tenga mi voluntad puesta ahí, funciona solo. Después viene el piso de arriba, que es el piso donde viven las emociones, ¿sí? Que es nuestro cerebro del medio, nuestro sistema límbico, se llama, es el piso de las emociones. Y ¿sabés qué hay en el piso donde están las emociones? Hay un espacio también donde se guardan los recuerdos, porque la memoria y las emociones están ubicados físicamente en el cerebro en un mismo lugar. Es muy interesante esto, por eso las cosas que nos impactan emocionalmente son las que más recordamos. Y las que no nos impactan mucho, las olvidamos, ¿sí? Por eso que es interesante que emoción y memoria están físicamente en el mismo lugar dentro del cerebro, ¿sí? Ese es el piso de las emociones. Y ahí hay un centinela en ese piso, que es, bueno, hay un órgano en nuestro cerebro, una estructura que se llama amígdala, que es como el centinela, que es el que avisa si hay un peligro, ¿sí? Frente a un no, en el capricho, frente a esto, que no te lo voy a comprar, seguir caminando, etcétera, etcétera, empieza este centinela del piso de las emociones a alertar. Peligro, no me lo van a comprar y yo lo necesito ya el camión, ¿sí? Peligro, peligro, amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Después viene arriba el tercer piso, que yo digo que es el piso del techo, donde está el techo, y en ese piso está nuestra parte pensante, que es el neocórtex. Es donde nosotros pensamos, reflexionamos, podemos controlar los impulsos, podemos postergar una gratificación. El famoso contemos hasta 10. El famoso contemos hasta 10 funciona en esta parte que es el neocórtex, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Para que este neocórtex, que es el techo de la casita, esté funcionando y nos permita pensar y decir, ah, papá, bueno, me lo vas a comprar después, bueno, muy bien, sigo caminando, para que eso suceda, ¿sí? Para que eso que es el techo, tienen que estar bien y en armonía los pisos de abajo. Claro. Entonces, partamos del primero. En el primer piso decimos que tiene que estar las necesidades satisfechas. Entonces, ahí atenti, si un chico está haciendo mucho capricho, más allá de lo evolutivo, chequear cómo viene su sueño, sus horas de sueño, ¿sí? Todos sabemos que cualquier alteración en el sueño nos produce menos tolerancia a la frustración. Nos frustramos y vamos a hacer más estallidos, adultos y chicos. Entonces empezar a chequear. Nosotros sabemos cuando los chicos están cansados, están con sueño, tienen hambre, hacen más caprichos, ¿sí? Pero tiene que ver con necesidades fisiológicas. ¿Y cómo nos damos cuenta para diferenciar un capricho de manipulación, que sería el que quiero el camión porque lo quiero ya, a un capricho que está impregnado por una necesidad fisiológica de este primer piso del cerebro? Sí, sí. Tiene que ver con esto. Si tienen sueño, si están con un ataque de sueño y ellos te piden coca y vos le das la coca, vas a ver que ellos siguen con el capricho, porque la coca no lo va a satisfacer, va a seguir molesto, va a seguir inquieto y va a hacer capricho por otra cosa. En cambio, si él quiere el camión y hace un estallido, yo le doy el camión, desaparecen las lágrimas, desaparece todo. El capricho desaparece. Entonces sabemos que ese es un capricho de manipulación, el segundo, pero el primero respondía a una falta de sueño, a una falta, o que tenía hambre, o estaba cansado. Entonces primero hay que chequear esto, si las rutinas, los hábitos de sueño, de comer, los horarios están siendo respetados. Esto es muy importante en la etapa de los caprichos. Yo siempre digo que si el primer piso está en orden, con rutinas previsibles, los cambios a este piso también lo alteran. Entonces, si va a haber un cambio, anticiparle, mirá que después de esto vamos a hacer tal cosa, o vas a terminar de mirar la película cuando la agujita del reloj llegue acá, ¿sí? Anticipar lo que va a suceder, para que este piso no se desordene. Si el primer piso lo tenemos bien, vamos al segundo, que es el de las emociones, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? En ese piso justamente se empieza a alterar cuando surge la emoción, ¿sí? Del miedo. ¿Y cuándo aparece este miedo en este piso que empieza a alterar todo? Cuando yo le empiezo a decir que no, que primero empieza esta lucha de poder, entonces yo como adulto, frente a esta rebeldía, frente a este capricho, esta manifestación, me empiezo a sentir dentro mío muy enojado, ¿sí? Me empiezo a sentir muy enojado, me siento desautorizado y siento que me desbordo porque perdí el control de la situación. Siento que frente a mi hijo realmente perdí el control. Siento que nada de decirle una vez, decirle dos,
insistirle, levantar el tono de voz, nada funciona. Entonces yo me empiezo a descontrolar. Y cuando yo me descontrolo, lo que aumento es el volumen emocional de lo que digo. Y ahí es donde yo empiezo a usar palabras, ¿sí?, que tienen que ver con palabras mucho más agresivas, palabras que tienen que ver con hablar de su persona y no de la conducta. No digo que tu conducta es caprichosa, sino que vos sos, empezamos con el sos caprichoso, sos insoportable, sos un desastre, empezamos con el sos, producto de este descontrol que no sabemos qué hacer, entonces aumentamos el volumen emocional en el enojo. Y tiene que ver con esto, con empezar a descalificar a nuestro hijo, ¿sí? O a nuestro niño, a nuestro alumno, a quien sea, porque perdimos el control. Cuando hacemos esto, ahí es donde el piso de los chicos del cerebro aparece el miedo, ¿sí? Porque esa persona que es autoridad, que es la de cuidado, la de contención, la ve desbordada. Y ahí en ese momento, cuando estamos bajo el efecto del miedo, los chicos no pueden pensar ni razonar. Entonces nosotros en ese momento, en el pleno capricho, en el despliegue del llanto, la pataleta, el griterío, nosotros intentar en ese momento razonar con ellos no va a funcionar, ¿sí? Porque justamente la parte pensante, que es el techo de la casita, está en shock, digamos. La casita se le voló el techo, no está el techo, Ajá. porque están las emociones totalmente tomando la parte pensante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a colocar el techo. Y el techo se coloca cuando me ven a mí calmo. Mi calma, calma. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, saber que los caprichos tienen una curva de crecimiento. Suben como una U invertida. Suben, tienen un pico, despliego, grito, pataleo y después empieza a descender. No van a quedarse gritando y pataleando durante una hora. Es un pico que hacen eso y después se comienzan a calmar, ¿sí? Entonces, lo principal que tengo que hacer, si nuestro hijo es muy colérico, tiene un temperamento colérico, que es muy explosivo, es muy expansivo en su manifestación, lo que sí tengo que hacer es buscar un lugar seguro donde no se pueda golpear, donde no pueda golpear a nadie, donde no haya un vidrio cerca, para que si se empieza a revolcar, a tirar cosas, justamente no suceda todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es sacarlo de ese lugar, llevarlo, lo que nosotros decimos tiempo fuera. Bien. El tiempo fuera es apartarlo para que se calme, ¿sí? Y nos quedamos ahí hasta que se calme. Y ahí, una vez que vemos que el capricho ya empezó a bajar, ahí donde razonamos y decimos, mira, sabés que yo te dije antes de salir de casa que íbamos a ir al supermercado y no a la juguetería, ¿sí? Y ahí por Bien. ahí llega el punto de negociación y de acuerdo en cuanto Sí, a depende de tranquilizar la la edad. situación, digamos. Tal cual, pero es el momento, una vez que bajó el capricho, Claro. para Sí, poder sí, razonar. para poder negociar, Si digamos. no, nos pasa a nosotros, cuando estamos muy enojados no podemos escuchar. Es cierto. Y lamentablemente cometemos ese error la mayoría de que por ahí queremos que en el peor momento así de cólera, queremos, o por ahí, no, porque mira que esto, mira que aquello. Sí, no, sí, solucionarlo en claro, ese momento cuando y no es el como vos momento. decís, no se En puede. ese momento lo que tenemos que nosotros saber es que en ese momento, cuando está en el momento de la explosión, ¿sí? Que es una manifestación conductual, puede tener algo en la mano y lo puede revolear, lo que sea, Sí. ahí lo que nosotros tenemos que hacer es calmar, no intentar en ese momento disciplinar, porque nosotros queremos Claro. ahí disciplinar, pero ahí no está el techo puesto en su casita. Para que ese techo esté y nos pueda escuchar y pueda razonar y pueda entender, nosotros necesitamos primero calmar, ¿sí? Y lo primero que tenemos que saber, que en ese momento tenemos que calmarnos nosotros. Entonces, el tiempo fuera, que nosotros usamos mucho en los jardines, en los colegios, que no es por ahí en mi época era, te vas al baño y te encerrás hasta que se te pase. No, el tiempo fuera es salir de la situación, de ese momento, de ese entorno, del estímulo que ocasionó esto, alejarlo de ese lugar, separarlo, hasta que el capricho pase, ¿sí? Para poder calmarnos. Y una de las cosas que podemos usar para decirles en ese momento es decirle, veo que estás muy furioso, ponerle palabras a esto, veo que estás muy furioso y yo me estoy sintiendo también muy furioso. Creo que necesitamos calmarnos, porque nosotros también necesitamos un tiempo fuera para calmarnos, para poder manejar eso. Y saber esto, que es una etapa evolutiva, que va a pasar y que la frecuencia de los caprichos va a depender de cómo nosotros manejamos ese capricho. Si frente a ese capricho yo me enloquecí, me desbordé, me sentí totalmente agotada y exhausta porque no supe qué hacer, y terminé accediendo Claro, por ahí a ese ahí capricho, está, ¿sí? claro, ese Entré y le compré el camioncito. Claro. Sí. No soporté la mirada y la presión de la vendedora que me miraba como diciendo, Claro. mujer, haz algo, pues este chico está desarmando el negocio.
fui y se lo compré para zafar de la situación, Sí. no porque era un deseo que yo quería comprar el camión, ¿sí? En ese momento lo único que logré es enseñarle que él cuando quiere algo, si grita más fuerte se lo voy a dar, Claro. ¿sí? Y a toda la mamá nos pasó Sí, eso, sí. no es algo, Sí, nos pasa a todos, yo siempre digo que hay el lado B de la maternidad, ¿no? El lado B de la maternidad tiene que ver con esto, con el poner límites, con el disciplinar, que es lo que ninguna mamá, ningún papá nos sale, nos cuesta, nos es difícil porque se nos Después mezclan tenemos, las emociones. claro, el sentimiento de culpa, La después culpa, porque por lo general como nos desbordamos, o se nos va la mano en un chirlo o Sí, en algo, sí, en un sí, apretón, nos agarramos del brazo muy fuerte, o le decimos cosas que no somos las que sentimos de verdad ni las que pensamos, sino Así que es. tuvimos tomado nuestra casita del cerebro, Claro. también estuvo con el miedo. Por un impulso, aparte Y en es ese el momento. miedo, Sí, porque sí. nosotros también tenemos miedo que no sé manejar esto, miedo al Sí, que sí. dirán, miedo que se me fue la situación de las manos, Claro. y con miedo hacemos estas cosas, atacamos o huimos. Sí. ¿Cuántas veces nos hubiese gustado desaparecer como mamás o papás, Sí. ¿no? Frente a la situación que nos avergüenza, no, yo me quiero ir de acá, Sí. ¿sí? Sí. No quiero que esto esté pasando. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo. Entonces, el miedo en los papás frente a los caprichos es lo que tenemos que saber. Es normal que pasen los caprichos, saber que esto va a pasar y saber que los caprichos, aunque nos parezca que duran una eternidad, duran unos minutos, nada más. Saber que tienen un pico y bajan. Y si nos mantenemos calmos, van a durar mucho menos. Mariana, bueno, quiero, la verdad que es amplio y da para mucho, pero quiero que pasemos a los adultos, al capricho de nosotros. ¿Qué Porque pasa yo decía, con le preguntaba a Silvio recién si el capricho tiene que ver con algún sueño. ¿Va de la mano ese sueño con un capricho? Porque digo, yo tengo tal sueño y me encapriché con ese sueño para cumplirlo, o con ese objetivo. ¿Tiene que ver, no tiene que ver, son diferentes? Son diferentes. Yo creo que una cosa es tener una determinación frente a y claridad frente a lo que uno quiere y uno va atrás de eso. Sí. Y otra cosa es ser caprichoso. Era lo que yo más o menos calculaba, que le decía. Claro, yo estoy encaprichado con esto. Digo yo que a lo mejor eso no se llama capricho, a lo mejor se llama deseo y ganas de Claro. lograr ese objetivo. Claro, el capricho tiene que ver con cuando yo no puedo tolerar una frustración. Entonces, como no la puedo tolerar, busco por todos medios superar esa frustración y no aceptar la frustración que me genera eso. Y tiene que ver con una incapacidad para postergar mi gratificación. Eso es clave. Saber que yo hoy quiero comprarme ese par de zapatos. Hoy los quiero, ¿sí? Es una gratificación inmediata que no puedo esperar y yo siento que lo necesito. Es la famosa frase, no tengo nada que ponerme, me lo tengo que comprar, ¿no? Y uno busca excusas para hacerse sentir realmente que sí, necesito eso sí o sí, no hay otra manera. Claro, como De si esa no te pones manera, eso, no no podés. tengo nada, ¿sí? O necesito lo que sea, ¿no? Tal cosa. Necesito que vos estés a tal hora esperándome. Y necesito y siento que si vos no vas a estar, el mundo se acaba, ¿sí? Bueno, si no tengo los zapatos esos, el mundo se acaba. Y después cuando nos compramos los zapatos o lo que sea, nos damos cuenta que en realidad fue una gratificación inmediata, que en realidad no cambia nada. No cambió nada en mi vida, el mundo sigue girando y no pasa nada. Entonces, los caprichos tienen que ver con esto, con no tolerar una frustración y conseguir que ese deseo es una necesidad. Por eso la vez pasada cuando estaba Lisa acá, ella habló, ¿qué pasa con los compradores compulsivos? ¿Sí? Que a veces se compran cosas por capricho, no por necesidad, ¿sí? A veces uno se compra muchas cosas y uno dice, ¿por qué me habré comprado esto? Que no sirve para nada, gasté plata realmente y lo tienes ahí y decís, ¿por qué? Por capricho, porque me encapriché, porque lo vi en la tele, porque lo tiene menganito, porque me parece... Y ahí uno empieza a justificarse, no necesitaba, ¿sí? Y después te das cuenta que lo usaste una vez y quedó ahí. Sí. Por ejemplo, el famoso ese llame ya, está comprobado que se utilizó justamente para funcionar de esta manera, para hacer sentir a la gente que eso que te estaba mostrando era una necesidad de ya. Sí. Porque si no lo La famosa publicidad de Sprayet. Claro. Sprayet, las Sí. mejores novedades. Satisfacción garantizada, le devolvemos su dinero. Llame ya. Algo así era la publicidad. Sí, y vos ves las casas que están llenas de artefactos, que Claro. la bicicleta para pedalear, que la usan para poner la ropa, bueno, porque nadie utiliza después las cosas. Y el llame ya era para ya, para funcionar en el capricho, el que la gente quiere las cosas ya, ¿sí? Porque sabemos que después que pasó ese pico, como digo, de capricho, ya empezamos a razonar y nos damos cuenta que no necesitamos para la bicicleta esa fija para pedalear, ¿sí? No la necesitamos, sí, la vimos, qué bonita, pero no era una necesidad. Y hay otras prioridades más importantes en mi familia o en mí para justamente hacer una inversión. Entonces, esto de ya, el capricho es ya, ahora, no puedo esperar, lo necesito, ¿sí? Entonces hay muchas personas que
funcionan a través de esto, de la necesidad inmediata. Y hay compradores Bueno, compulsivos en ese sentido también, ya que mencionas el tema de comprar, de adquirir algo inmediatamente. Hay mucha gente que compra por comprar también, ¿no? compran por comprar, y porque muchas veces está esto de, bueno, me quiero dar un gusto, me merezco alguna vez algo, y entonces frente a esta excusa uno va acumulando cosas, ¿no? Y yo digo que muchas veces queremos llenar con el tener el vacío del ser. Entonces muchas veces vemos que compramos cosas, pero eso no nos llena, porque lo que necesitamos por ahí es otro tipo de cosas que no tienen que ver con el tener, tienen que ver con nuestro ser, con nuestra esencia, con el querernos más, con el mimarnos más, con el sentirnos más amados, y a veces no nos dan los objetos. Pero bueno, hasta que podamos darnos cuenta de esto, caemos todos caemos en esto de comprarnos cosas, de en lo material. Caemos en lo material, y a veces también, yo digo muchas veces las mamás, en este caso no por mí, nos volvemos también caprichosas con respecto a lo que queremos de nuestros hijos, ¿no? A veces nosotros nos encaprichamos en que nuestros hijos hagan determinada cosa de determinada manera, y nosotros somos más caprichosos a veces que los chicos, ¿sí? Y a veces no aceptamos que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras, que hay distintos caminos para llegar a un lugar, que cada chico tiene un estilo diferente para aprender, para pensar, para razonar, para hacer, para divertirse. Su manera de jugar es diferente a la que a mí me hubiese gustado que él utilice. Entonces tenemos que empezar a separar, así como los chicos se separan de nuestros deseos, revelándose, mostrándose caprichosos, para marcarnos esta diferencia. Nosotros también tenemos que aprender a entender esto, que ellos no son nuestra prolongación. Ellos son seres humanos diferentes, con deseos distintos. Entonces esto nos va a evitar entrar en batallas que no tienen sentido. Bueno, la verdad que un tema fabuloso, sí. Muy amplio, muy de todos los días, sí. De niños, de grandes, de adultos, de todos. Creo que a todos nos pasa. Y bueno, me quedé pensando en lo que sigue, de alguna manera, como eslabón de todo lo que nos pasa, que es la motivación. Y yo digo que estas crisis sociales que estamos viviendo todos, emocionales, creo que viene gran falta de motivación, en grandes y en chicos. Nos está faltando enamorarnos más de la vida, nos está faltando más enamorarnos de los sueños, seguir esos sueños, porque hay que seguirlos. Tener sueños. Y tener sueños, exactamente. Y porque bueno, estamos en este vacío. Anoche pasó algo feo en Villa Dolores, y lo hablamos al principio del programa. Creo que hay un gran vacío de emociones y de cosas lindas que a todos nos deberían pasar, porque todos tenemos el derecho de soñar, todos tenemos el derecho de todo, de absolutamente todo, dejando la cuestión económica de lado. Entonces me parece que hay cosas que tenemos que empezar a revertir como sociedad. Sí, yo creo que tenemos que empezar también a mirarnos más, a escucharnos más, a estar más atentos el uno del otro, para poder ayudarnos. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Entonces, totalmente. Bueno, pero si no lo miramos, no lo vemos. Y a veces necesitamos estar más atentos, estar más dispuestos. Y eso requiere frenar un poco, dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a los otros. Mariana, existe también, bueno, para cerrar, porque no te quiero quitar más tiempo, pero existe también, por ejemplo, el capricho con las relaciones, porque dices, está encaprichado con fulano, está encaprichado con mengana y esa relación no le conviene, no va. ¿Existe ese va de la mano con un sentimiento. ¿Existe ese tipo de capricho? ¿Se le llama así? ¿Es así? Desde la psicología lo llamamos codependencia. Son relaciones de codependencia, donde a pesar de que el otro me genera cierto malestar o que el otro me manifiesta de una manera indirecta o directa, que ya no me ama más, yo insisto en estar con esa persona. Claro. Es una relación donde yo no la puedo cortar, una dependencia emocional. ¿Es una relación enfermiza, como se dice? Es una relación tóxica. Porque lo que me genera es malestar. ¿No? Y siempre el amor te hace sentir bien, no mal. Entonces, si yo estoy en una relación donde me genera malestar, donde paso angustia, donde paso maltrato, porque muchas veces con esto de querer ser amada por esa persona, me pongo a los pies del otro. ¿Es obsesión? Es obsesión, es codependencia, dificultad para cortar los vínculos. Tiene que ver con un montón tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Y hoy por hoy los adolescentes que están aprendiendo a tener sus primeros vínculos amorosos, muchas veces pasan por etapas de codependencia con sus primeros novios, con sus primeras novias. ¿Sí? Entonces todo un aprendizaje donde nosotros los adultos tenemos que ayudarlos a saber esto, ¿no? El amor siempre hace que afloren en mí emociones
lindas, que me hacen sentir bien, saca de mí una mejor versión como persona. Si esta persona, este vínculo, esta relación que yo establecí, me hace sacar una versión mía, oscura, donde estoy todo el día mal, celosa, envidiosa, desconfiada, angustiada, no es un buen vínculo el que construí. Entonces tengo que empezar a saber que puedo construir otro tipo de vínculos. Está bien. Exacto. Mariana, bueno, agradecerte y bueno, digo, qué lindo sería esto que hablaba Mariana por ejemplo, de los caprichos y cómo enfrentar a los padres, que estas cuestiones radiales, que hoy las tiene acá con nosotros Mariana, por ahí me imaginaba mientras hablaba dando una conferencia ante un montón de padres y madres que a lo mejor no sabemos cómo actuar ante semejantes situaciones o ante situaciones con nuestros hijos. La verdad que en lo personal me encantaría ver a Mariana parada en un escenario o en algún teatro y verla más hablando frecuentemente a nivel local, porque es tan internacional, que siempre participa de los congresos internacionales, convocada permanentemente. Ella no lo dice porque tiene una humildad tan especial, pero sí, es una gran psicopedagoga reconocida a nivel nacional, reconocida internacionalmente también, que la vamos a conocer, y tenemos el orgullo de tenerla acá nosotros, ¿no? Hay una comunidad que te quiere muchísimo, Marian, y la verdad que esta simpleza, porque muchos pueden tener el conocimiento, pero la capacidad de transmitir no la tiene cualquiera. Eso es innato, yo creo, y que va de la mano de tu personalidad, en este caso, que sos un ser de luz para nosotros. La verdad que sos un ser de luz así. Y como dice Ariel, por tantos logros que tenés. Y últimamente, uno de tus hijitos está en Alemania. Ay, sí, Niños Esponja. Bueno, muchas gracias primero por lo que me dijeron, la verdad, muchos elogios, muchísimas gracias, Sí, Niños Esponja, que es el último libro sí. La Cámara Argentina del Libro, junto con algunas editoriales, que es Dunkel, viajaron a la Feria del Libro, que es mundial, que se hace en Alemania, en Frankfurt, y empezó hoy, que es 16 hasta el 20, son 5 días donde van de todos los países a mostrar. Y bueno, la Cámara Argentina del Libro lo que hace es selecciona algunas obras del país para mostrar en el mundo qué se está escribiendo en cada una de las naciones. Entonces, bueno, Niños Esponja es una de las obras que fue seleccionada para estar expuesta ahí y poder ver qué estamos escribiendo los argentinos. Hay distintos géneros, ¿no? Hay novela, ficción. Bueno, Niños Esponja está en el género lo que viene a ser crianza y educación. Así que bueno, muy contenta. Es un tema que nos, digo, a todos, ¿no? Nos golpea a todos. Y en cualquier parte de la vida, en cualquier década, en cualquier siglo, eso va a estar siempre latente, ¿no? Sí, yo siempre digo que cuando yo escribo partiendo también de mí. Yo soy mamá y a mí me pasan todas las cosas de las que yo hablo. Paso por capricho, no hablo desde una teoría, hablo desde realmente lo que a mí me pasa y trato de investigar y probar y experimentar y conocer otras mamás, otros chicos y situaciones, para ver realmente cuáles son las herramientas que necesitamos hoy como papás y como educadores. Porque los chicos de hoy necesitan papás y mamás de hoy. Claro. Entonces, hay muchísimas herramientas que han usado con nosotros, para educarnos a nosotros, que quizás funcionaron con nosotros, pero ahora hay nuevas. Entonces, exacto, ¿por qué no acercarlas y probarlas y ver otros resultados también? Entonces, esa es como mi visión, ¿no? Tratar de traer herramientas que nos faciliten la tarea de educar, que es un gran desafío. Mariana, muchas gracias por ha sido un temazo el de hoy. Bueno, esperamos la semana que viene algún otro tema. No sé, me capriche eligiendo el tema para la semana que viene. No, yo dije motivación, no sé si la motivación tiene que ver con un sentimiento, pero, pero la motivación es clave para cualquier cosa que hagamos en la vida. Desde el momento que nos levantamos, ¿no? Porque si uno no tiene un propósito en la vida, Silvia, totalmente. A ver, yo siempre pongo, hagamos el día a día, soñemos en grande, pero hagamos el día a día, porque el día a día es el que nos va a permitir llegar a ese sueño. No querer atravesar el día a día, porque la vida está conformada por días, por 24 horas. Entonces, cuando uno tiene propósitos del día a día, de la posibilidad de decir, bueno, mañana tengo que ir a tal lado, tengo que ir a buscar tal cosa, o que de ir a visitar a un amigo. Yo te voy a contar algo que me pasó anoche, y la verdad que me sentí bárbaro anoche. ¿Sí? Cuando voy a visitar a una amiga, y estaba su nena, que hacía un montón de tiempo que no veía. Y cuando me vio, yo sentí ese niño esponja, me dio un abrazo, de esos abrazos interminables, y yo hacía más de no sé cuántos meses que no veía una nena que hoy tiene 3 años. Entonces digo, yo me quedé, imagínate. Y bueno, digo, qué lindo es poder ver esas cosas tan lindas, tan simples, como el solo hecho de ir a visitar a alguien, ¿no? Y que ese niño te recuerde y venga y te espere con un abrazo, te dé esos abrazos
interminables. Y poder disfrutar de eso. Totalmente. Y después poder agradecerlo. Porque yo creo que una de las claves para levantarnos motivados es saber que todos los días tenemos bendiciones. Y empezar a llevar la cuenta de las bendiciones. ¿no? Así Porque a es. veces llevamos la cuenta de los problemas. Pero llevar la cuenta de las bendiciones, porque un abrazo a un niño es una bendición. Exacto. Poder despertarnos toda la mañana es una bendición. Tener un techo es una bendición. Así es. Tener Ser un agradecidos. trabajo. Yo un ejercicio que trato de Sí, hacer sí. particularmente, y estamos acá en plena terapia, Sí. nosotros, Mariana, un ejercicio que hago permanentemente y porque uno va evolucionando como ser humano, ¿no? A todos nos pasan cosas, todos tenemos cargas, todos tenemos situaciones. Y pongo en la balanza, o sea, mi enfoque va en lo que tengo y no en lo que creo que me falta. Entonces, cuando yo pongo mi enfoque, yo me manejo y siempre de esa manera procuro. Lo aprendí después de grande, ¿no? Porque obviamente uno va aprendiendo. Cuando uno pone todo ese enfoque en lo positivo, en lo bueno, en lo que tiene y no en lo que le falta, es distinto. Y entonces se da cuenta que es rico. Totalmente. Se da cuenta que tenemos tanto, se da cuenta que tenemos mucho. El hecho ya de levantarnos, de amanecer. Valorar lo que tenemos. Exacto. Valorar lo que tenemos. Entonces eso ya nos llena cualquier otro vacío un poco más frívolo que puede llegar a ver, ¿no? Sí, en Niños Esponja, por ejemplo, una de las actividades que yo sugiero siempre es tener el diario de gratitud, ¿no? Es poder escribir todos los días algo para agradecer y enseñar Sí. a los chicos a ser agradecidos, porque cuando yo soy agradecido, Qué lindo me estoy es. conectando en lo que tengo. Claro. Y cuando me conecto en lo que tengo, la falta no se siente tanto, porque me di cuenta que tengo un montón de cosas. Y eso me da la motivación para levantarme, para seguir adelante y para seguir descubriendo nuevas sorpresas que me va a presentar la vida. Y yo siempre digo, por más roto, coartado que estemos, siempre hay algo para agradecer. Y eso es lo que nos va a sanar. Totalmente. Mariana, muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, señores, temazo el de hoy, Temazo. el de Caprichos. El no es Ya veremos pecado. la semana que viene si será motivación o otra cosa Así es. que va de la mano con los sentimientos en este espacio. No es pecado sentir, señora. No es pecado sentir, la licenciada Mariana Anquín con nosotros. Muy bien.